Bien, chicas, ya estamos de regreso, Cari. Se me fue el tiempo. Sí, profe, me di cuenta. Sí, perdón, una disculpa. Oiga, profe, Sí, no prendo mi video porque está fallando el internet y estoy conectada con datos y luego así se acaban muy rápido. sí, no te preocupes. Entiendo, no hay ningún problema. ¿Sale? Mientras estés ahí presente y no te me vayas y me dejes ahí nada más con la pantalla. No, sí estoy poniendo atención. Muy bien. Entonces seguimos. Estábamos hablando pues de, ahora bien, toda la revuelta, la revolución, lo que fue y lo demás, que no las pongo en aprietos porque se nos olvida de pronto cuál fue el movimiento de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Pero pues bueno, a pesar de que de todo lo malo que vemos en el gobierno de Porfirio Díaz, dentro de lo malo, y de los grandes esfuerzos que hicieron personajes, como ya lo vimos, como Baranda, como Rebsamen, como Justo Sierra, como Gregorio Torres Quintero, pues aún así las políticas que se estaban implementando para la mejora educativa en el país, porque en educación pues estaba avanzando, se estaba haciendo. Aún así, la revolución o este periodo de revolución, pues dejó un gran número de analfabetas. Recuerden que hasta 1910, con lo que nos presenta Porfirio Díaz y de los tantos mexicanos, millones de mexicanos que eran en aquel entonces, pues casi todo el 100% eran analfabetas, ¿no? O sea, no había educación, no había llegado la educación, entonces había un alto índice de analfabetas. No sabían leer ni escribir. Em, a pesar de esto, pues bueno, después de los gobiernos que empiezan durante el periodo de la revolución, se empiezan con una serie de campañas para poder educar a lo que eran los campesinos y los obreros, para poder hacer precisamente que el país pudiera de alguna manera resurgir y de alguna manera hacer que tuvieran una población no analfabeta, ¿sí? Y como dice aquí, pues al tener una sociedad educada, pues obviamente esto iba a ser para sostener un proyecto modernizador mexicano. Ellos estaban pensando que brindando la educación a indígenas, a obreros, a los adultos, a los niños desde el preescolar, como ya vimos, preescolar, primaria, y hacer que pudieran asistir a la escuela, iba a hacer que el país pudiera desarrollarse mejor, ¿no? En este gran proyecto que ellos tenían. Vamos a ver si lo lograron o no y qué pasó. Em, Ustedes recuerden que por ahí en el gobierno de Carranza, ¿verdad? La Constitución vuelve a sufrir reformas. La de 1857 se vuelve a retomar y tiene algunas reformas que se dan en lo que es Querétaro, ¿verdad? Si mal no recuerdo, ¿verdad, maestra Jenny? La Constitución de 1917 en el Congreso Constituyente, donde Carranza, pues, reforman a toda esta Constitución y le dan un nuevo cuerpo a la Constitución y en donde nuevamente en el artículo tercero constitucional se vuelve a retomar que la educación, que el Estado brinde, el Estado, porque aquí ya se está viendo que el Estado es el que tiene que encargarse de brindar esta educación, será laica, gratuita y obligatoria. El primer, eh, la primera educación que ponía esta Constitución como obligatoria era la educación primaria, ¿sale? Nada más. Hoy en día en nuestro artículo tercero aparecen inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad, pero estas se fueron anexando en el paso de la historia. De hecho, hasta, ¿qué fue? Hasta 1900, hasta los 2000 prácticamente solo era la obligatoria la primaria, ¿sí? Porque todo lo demás era como que no tan obligatorio que la tomaran o que el Estado estuviera a cargo de todo esto, ¿sí? Pero después del gobierno de Fox, por ahí lo vamos a ver más adelante. De hecho, Fox establece a la educación preescolar y secundaria obligatorias. No es cierto, desde Cedillo pone a la obligatoria la secundaria, Fox el preescolar, ¿quién más entra? Calderón con el bachillerato, ¿sí? Igual que Peña Nieto sigue con esta reforma y el actual gobierno, pues acuérdense que anexó educación inicial y la educación superior como obligatorias. Entonces, esto ha sido al paso del tiempo. En sí, el artículo tercero
en su primera redacción, pues hablaba de la educación primaria, ¿sí? Así que dentro de esto también, eh, Carranza considera a que la educación pública debía quedar a cargo de los municipios. Hice su primer Ministerio de Instrucción Pública. ¿A cargo de los municipios en qué sentido? Que los municipios debían de vigilar que se brindara la educación y también aportar dinero. Ya no nada más era a partir del Estado, sino también tiene la intervención de lo que es el municipio, ¿sí? Sin embargo, se considera que esto que proponía generó más problemas y, bueno, se tuvieron que proponer nuevas estrategias para poder resolver el problema educativo que tenía el país. Y ahorita vamos a ver en qué se trataban estos, ¿sí? Pues bueno, con lo que es eh, las reformas a lo que es la educación en México, fue lo principal reorganizar a la que era la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Y entonces, pues se crea a la que es hoy en día la Secretaría de Educación Pública, la SEP, ¿sí? Cuando Álvaro Obregón, pues era presidente. Esto lo vamos a ver más adelante porque fue un trabajo también por ahí de Vasconcelos. Sí, bueno. También Vasconcelos, como aquí lo vemos, también trabajó en lo que fue la Universidad Nacional. Después le damos la autonomía a la UNAM prácticamente. Y bueno, bajo el mandato de Vasconcelos como el primer secretario de Educación Pública, porque él fue el primer secretario de Educación Pública, vamos a ver todo lo que logró hacer Vasconcelos para lograr del sistema mexicano y de esta secretaría lo que hizo en su momento como parte de la educación rural, ¿sí? Y todo lo que él empezó para lo que era, de alguna manera, acabar con el analfabetismo. No se logró, pero empezó con muchas campañas de alfabetización, ¿sí? Y este plan que Vasconcelos, vamos a ver más adelante también, pero bueno, de manera general, este plan que diseñó Vasconcelos para acabar con esto se llamó el Plan de 11 años, ¿sí? Que vamos a estar checando más adelante. Em, Hay varios aspectos que este plan de 11 años trataba de englobar para poder trabajar y poder hacer que la educación funcionara y que todos tuvieran educación. Jenny, ¿me puedes leer con la lectura de la diapositiva, por favor? Desde el principio, profe, Ajá, esta gran operación por la cultura nacional tenía varios aspectos, entre los que se contaban la educación indígena para asimilar a la población marginal, educación técnica que creara recursos humanos para el campo y la industria, educación rural para elevar el nivel de vida del campo mexicano y un sistema de creación de bibliotecas y edición de libros para popularizar la cultura. ok. Bien, aquí vamos a ver estos tres aspectos bien importantes, ¿eh? Empieza la educación indígena, la educación técnica y la educación rural, que fueron lo que hizo que nuestro sistema en estos primeros años del siglo fuera de los mejores en el mundo, por la organización que tuvo. ¿Nos puedes ayudar con el punto número 2, Cari, por favor? Sí, profe. Dice, después de tomar la Secretaría de Educación, Vasconcelos dijo en el discurso que el destino lleva a a un ay, no alcanza a ver, el destino lleva a un filósofo a la magna tarea de educar a un pueblo. La obra que inició Vasconcelos transformó la historia de la educación en México, ya que los problemas de educación interesaron gracias a su influjo a toda la vida nacional. Así es, aquí vamos a ver, por eso les decía, vamos a ver lo importante que fue Vasconcelos. No quiere decir que los demás personajes que vimos atrás, Sierra, Gómez Farías, Rebsamen, todos estos personajes no hicieran una gran obra, pero Vasconcelos, digamos que les da esta modernización y este nuevo cauce al sistema educativo mexicano a partir de la organización, desde luego, de lo que era la Secretaría de Educación Pública. Desde ahí empiezan grandes reformas, ¿sí? Lupita, ¿nos puedes leer el punto número 3?
Sí, dice, la federalización de la enseñanza era el medio legal indispensable para dar acción al gobierno en todos los legares del Perdón, país. eran lugares. No. En todos los lugares del país donde nos llegaba la influencia educativa de los agentes locales. Ok. Por ahí vamos a ver ustedes o han visto escuelas que dice rural federal o escuela federalizada o escuela federal fulanita de tal. Era porque en ese entonces el concepto de federalismo se pasaba pues a que esto fuera para toda la nación, de carácter federal. Por eso vamos a ver, sobre todo las escuelas viejas, seguramente en sus pueblos por ahí, a mí me tocó todavía algunas escuelas, estos grandes salones que eran parte incluso de las escuelas lancasterianas, porque sí me tocaron, que dicen todavía y mantienen, ¿no? Porque a mí me tocó estar en una que era la Escuela Rural Federal Francisco y Madero, ¿no? Y era la escuela vieja con su cátedra, con su gran portón, sin división de aulas ni nada, así era la escuela, su hasta arriba, ¿no? Esas escuelas viejas, pero eran parte de esta estrategia de lo que fue la educación indígena, rural y técnica que empezó Vasconcelos con el fin de hacer llegar la educación a todo el pueblo mexicano, ¿sí? Entonces, Em, bueno, vamos a ver que para que esto se logre, aparte de todo lo que eran la enseñanza técnica rural e indígena, Vasconcelos empieza a crear lo que son casas del pueblo, que esto también lo vamos a ver con Vasconcelos, las misiones culturales, lo que era también las escuelas normales rurales, desde ahí empiezan a surgir las escuelas normales rurales, ¿sí? Que son estas grandes obras que hicieron que realmente la educación pudiera llegar, hicieron un gran sistema. Las misiones culturales no son lo que hoy conocemos, porque hoy las misiones culturales se encargan de llevar como que cultura y baile y talleres a las personas. En sus inicios, cuando Vasconcelos las propuso, estas no eran, o sea, sí tenían que hacer esto, pero su objetivo era brindar conocimiento a aquellos maestros que estaban en práctica, pero que no habían ido a una normal, ¿no? Por ejemplo, las casas del pueblo eran para enseñar, las normales rurales para enseñar a aquellos maestros rurales precisamente que se iban a dar clase a estos pueblos alejados, ¿sí? No es como ahora que cada que salimos de la escuela nos queremos ir a dar clase ahí a nuestra comunidad para no batallar. Los maestros de aquel entonces no, los maestros sí se tenían que ir caminando, no regresaban en todo el ciclo escolar o no regresaban en tantos meses porque ya se tenían que quedar, vivían ahí porque estas escuelas tenían su casa. Era algo realmente que vamos a estar viendo las próximas sesiones con todo lo que es, pues, la enseñanza rural, precisamente, la enseñanza técnica y la enseñanza superior. Vamos a conocer a otros grandes funcionarios que hicieron que esto se lograra. Tarea para la siguiente clase, precisamente, vamos a investigar, ¿sí? Lo que es las características de la enseñanza rural. Déjenme lo escribo, ¿verdad? Porque si no, déjenme cerrar aquí. A ver. Ok. Vamos a ver. Entonces, para la siguiente clase, vamos a investigar lo que es investigar y realizar. Ay, Dios mío, ni siquiera escribió. Ahora sí. Resumen. La enseñanza rural, ¿sí? Y lo que es la enseñanza técnica. Sale sobre esto, todas las características. En el libro, déjenme ver desde dónde viene. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Justo Sierra, Vasconcelos. En el libro lo van a encontrar a partir de la página
183, todo lo que es la educación rural. ¿Sale? Las misiones culturales, viene todo hasta la página 213, ¿sale? Que abarcaría estos temas. Porque después de ahí viene la educación socializada, la secundaria, y bueno, pues tenemos un montón todavía que analizar de este libro. De todo modo, les subo a Classroom, pues las páginas que vamos a leer. Si lo sacan del libro, pero les recomiendo que lo lean, porque pues solamente así le vamos dando un seguimiento y vamos entendiendo a todos los autores, ¿sí? Yo sé que está grueso, parece Biblia, pero es muy interesante el libro, ¿sí? Bien. Entonces, chicas, no me despido de ustedes porque las veo en unos minutitos más, en unos 2, ¿sale? Ahorita nos vemos, chicas, ¿sale? Las espero en unos minutos.